Esta semana vamos a desarrollar la última clase de este módulo 2 que tuvo que ver con un poco la gestión de equipos de trabajo, y en estas últimas dos clases estuvimos hablando del tema de la gestión de conocimiento. La clase de la semana pasada hablamos de la importancia de la gestión del conocimiento, que tiene que ver de qué manera una organización, una institución, un servicio maneja el conocimiento que genera, así como el conocimiento de las personas en su interior. Según Carrasco Ángel Sáenz Carrasco, podemos diferenciar el conocimiento en saber qué y saber cómo. Y lo que él dice también, un conocimiento explícito y un conocimiento tácito. ¿Qué significa esto? El saber qué explícito, por ejemplo, es estadísticas, datos, teorías, y el tácito son valores, intuiciones, opiniones. El saber cómo es cómo hacer las cosas, y explícitamente habla de procedimientos, políticas internas, manuales de proceso, experiencias y antecedentes. Y saber cómo puede ser también tácito, a partir de capacidades, experiencia personal, grupo de expertos. Lo que pasa muchas veces en las organizaciones es que hay mucho saber tácito y poco conocimiento explícito. O sea, las personas que están en un servicio, por ejemplo, tienen mucha experiencia, mucha capacidad, pero eso se va cuando esa persona se va de la organización, o si esa persona no está, no es un conocimiento que queda a través de un saber explícito, sistematizado. Lo mismo pasa con los conocimiento tácito. Hay muchos conocimientos, intuiciones, ideas, pero no necesariamente eso se traduce en información. En el módulo que viene vamos a trabajar sobre el primer elemento, el saber cómo explícito, o sea, de qué manera se genera la información, estadísticas, datos, información sobre lo que se hace. Hoy vamos a trabajar más en el saber cómo y cómo pasar de ese conocimiento tácito a ese conocimiento explícito a través de la construcción de diferentes manuales de proceso o guías de acción. Eso vamos a hablar sobre sistemas de organización del trabajo. Y vamos a pensar en tres tipos que tienen que ver con diferentes niveles de objetivación o de formalidad de los procesos. El último es los protocolos. Los protocolos hoy están de moda, todos tienen protocolos, y de hecho ahora en el momento de coronavirus todo es un protocolo, ¿no? Hace unos años atrás, cuando yo les decía a los estudiantes un protocolo, me miraban con cara rara, como ¿qué es eso? Los protocolos eran usados solamente en salud o algunas cosas de los protocolos legales de un policía, pero no en la vida cotidiana. Hoy todo se protocoliza. ¿Qué tiene que ver con la protocolización? Es un procedimiento estandarizado que hay una obligación legal, con lo cual no es una opción seguirlo o no. De hecho, si yo no lo sigo, lo que dice el protocolo, puedo tener una sanción legal. O sea, yo estoy obligado a hacerlo, no es una decisión. Entonces, es un procedimiento, yo llego, entonces hoy hablan del protocolo de la construcción. O sea, está bien, yo quiero habilitar la construcción y tengo que seguir un protocolo. Por ejemplo, usar guantes, usar esto, si pasa esto, informar esto. O sea, todos que tienen que ver con procedimientos y acciones. En el otro extremo están las guías o orientaciones. Yo puedo decir, por ejemplo, cuando viene una persona, sugerimos que, o sea, cuando llega a tu casa, sugerimos que se saque los zapatos y se lave las manos, etc. En una organización son como sugerencias de acción, guías, procedimientos que han resultado útiles, prácticos, para que no quede todo liberado al criterio de cada uno, sino que más o menos se vayan estandarizando ciertas acciones. Y entre medio podemos encontrar manuales de procedimiento o procedimientos estandarizados, guías de acción que son un poquitito más formales, pero a diferencia de los protocolos, no necesariamente tienen una responsabilidad legal. Vamos a ir viendo cada uno de estos.
Las guías y orientaciones entonces son formas de sistematizar el conocimiento a través de orientaciones para la acción. Por ejemplo, formularios, guías, agendas que facilitan la transmisión del conocimiento. Por ejemplo, yo cuando trabajaba con refugiados, lo que hacíamos, bueno, cuando viene una persona y quiere hacer el trámite para obtener el subsidio de la ciudad, tiene que hacer esto y esto y esto. Entonces, a veces esas guías y orientaciones eran internas nuestras, o también se le dábamos a la persona con una hojita diciendo, mira, tienes que ir a la policía más cercana y te vas a tramitar esto, luego tienes que ir a esta dirección y hablar con tal persona, ¿no? Son como guías estandarizadas sobre ciertas cosas que son comunes, ¿no? Los manuales de procedimiento, que decíamos que es el segundo nivel de un poco más de formalidad, es por lo tanto un instrumento de apoyo administrativo que agrupa procedimientos precisos con un objetivo común, que describe en su secuencia lógica las distintas actividades que se componen cada uno de los procedimientos que lo integran, señalando generalmente quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse. Entonces, yo, por ejemplo, si yo dijera, por ejemplo, quiero hacer un manual de procedimientos sobre las prácticas de los estudiantes, y digo, en el caso que un estudiante quiera cambiarse del lugar de práctica, ¿qué debe hacer? ¿No? Entonces debe escribir una nota. ¿Cómo debe ser esa nota? ¿A quién la tiene que escribir? ¿A quién debe ir dirigida? ¿No? Entonces yo pienso en ciertas situaciones hipotéticas y genero ciertos procedimientos para ciertas situaciones hipotéticas, ¿no? Y un protocolo es un documento, una normativa que establece cómo se debe actuar en ciertos procedimientos. De este modo recopila conductas, acciones y técnicas que se consideran adecuadas ante ciertas situaciones. Un protocolo, en términos generales, es definido como un acuerdo entre profesionales expertos en un determinado tema y en el cual se han clarificado las actividades a realizar ante una determinada tarea. Desde esta forma de ver las cosas, serían susceptibles de protocolizarse aquellas actividades físicas, verbales y mentales que son planificadas y realizadas por los profesionales, incluyendo tanto actividades autónomas como delegadas. Acá señala algunos elementos claves, ¿no? No toda acción es protocolizable, ¿no? No toda acción es posible de procedimentar. Y un poco vamos a hablar sobre eso. Es importante diferenciar un procedimiento de un proceso. Un procedimiento es una forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. Cuando se tiene un proceso que tiene que ocurrir en forma específica y se especifica cómo sucede, usted tiene un procedimiento. Y no todos los procesos deben seguir un procedimiento. Se basan en el conocimiento y en las habilidades que las realizan el trabajo. ¿Cuál es, en otras palabras, qué es la diferencia entre proceso y procedimiento? Yo no todas las cosas puedo procedimentarlas. Por ejemplo, tengo una entrevista psicológica a una persona que viene víctima de violencia. Si yo genero un procedimiento muy estricto, que decir, no sé, primero, que muestre las heridas, segundo, que cuente esto, tercero, yo termino limitando la posibilidad de decisión de ese profesional de decir cómo va a desarrollar esa entrevista. Entonces ahí yo en general hago un proceso. Digo, generalmente una primera entrevista yo debería recabar tal información, debería ahondar en tales cosas, pero no lo genero estricto como pasos a seguir obligatorios, porque le dejo el criterio al profesional. Entonces, muchas acciones profesionales, casi todas son procesos, pero no son todas las que pueden ser transformadas en procedimientos y por lo tanto no todas las acciones pueden protocolizarse, ¿no? Acá tenemos la definición de protocolo de atención hospitalaria y que me parece que es muy interesante porque acá
explica qué tipo de procesos pueden ser protocolizados. Un proceso, dice, es un conjunto de actividades interrelacionadas entre sí que a partir de una o varias entradas de materiales e información dan lugar a una o varias salidas de materiales o información con valor añadido. Para que un proceso sea estandarizable, o sea, para que se transforme en un procedimiento, tiene que haber varias condiciones. Primero, debe ser repetitivo, que pueda aplicar a muchos supuestos diferentes. Debe tener diversos desenlaces y confluencia de diversas responsabilidades. La estandarización de los procesos se plasma en un flujograma o diagrama de flujo o diagrama de procesos. El diagrama o esquema de un proceso de trabajo es una imagen que visualiza el modo en que las personas desempeñan su trabajo. Un proceso es estandarizable, pero una intervención nunca puede ser se puede estandarizar. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo recibo una persona víctima de violencia y quizás esa entrevista inicial yo puedo decir tengo que ahondar sobre ciertos temas, pero no la voy a protocolizar. Lo que sí puedo protocolizar es decir, cada vez que viene una mujer a un hospital y denuncia que es víctima de violencia de género, esa profesional debe informar a tales y tales personas, derivarla a tal o cual lugar, yo puedo generar un protocolo de, por ejemplo, la interrelación entre distintas instituciones, a quién debe derivar, de qué manera debe derivar, qué formato de informe debería ser, ¿no? Entonces, son situaciones que son repetitivas, o sea, si yo pienso que es algo que no va a suceder nunca, digamos, no necesariamente lo haría. Yo trabajé muchos años para una organización y nosotros teníamos que generar como planes de contingencia para situaciones muy poco probables, pero que requerían, por ejemplo, que acciones muy rápidas. Por ejemplo, si había un estudiante que era detenido o estaba detenido en una comisaría, ¿a quién comunicaría? ¿Con quién hablaría? ¿Qué abogado hablaría? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? Ojalá nunca me toque hacer eso, pero yo debía imaginar escenarios posibles de situaciones a actuar. Por ejemplo, en un hogar de niños, yo debería tener muy estandarizado protocolos o guías de intervención para una múltiple situación. ¿Qué pasa si un chico se golpea? ¿Qué pasa si un chico golpea al otro? ¿Qué pasa si un niño se lastima a sí mismo? ¿Qué acciones se deberían generar? ¿Por qué? Porque eso me permite a mí de antemano pensar en las acciones. Por ejemplo, en el caso mío, si había algún estudiante, alguien que era víctima de una violación, yo no tenía tiempo en ese momento para empezar a buscar qué recursos hay, qué hospitales hay, qué procedimientos. Muchas veces cuando son situaciones de emergencia que yo necesito actuar rápidamente, no tengo el tiempo para buscar recursos. Entonces, imaginar esos escenarios antes de mano como para generar procedimientos era muy útil para que si me ocurría, yo no tuviera que pensarlo, ya tuviera el procedimiento generado, ¿no? Entonces acá vamos a ver algunos como ya fui mencionado, algunos de los objetivos que tienen estos procedimientos, estas acciones. Primero es normalizar la práctica, o sea, normalizar la práctica es muy útil porque permite decir cuáles son los requisitos, qué es lo que yo debo hacer en ciertas situaciones, cuál es mi responsabilidad, cuál no es mi responsabilidad, a quién tengo. Alguien me podría hacer un juicio porque no derivé a ese niño a tal lugar. Entonces, de alguna forma eso me va guiando sobre qué es lo que tengo que hacer. Lo mismo que el segundo elemento es disminuir la variabilidad de la atención y los cuidados. Por ejemplo, si
un trabajador social tiene distinto criterio en un hospital y entonces frente a una misma incidencia toma una acción y otro toma otra, eso es una variabilidad que la persona que asiste al servicio no debería por qué sufrirla, ¿no? Mejorar la calidad de los servicios prestados en el sentido de pensar procedimientos y acciones. Es una poderosa fuente de información, ¿no? En el sentido de que yo puedo en estos procedimientos también generar, como vamos a ver en el módulo siguiente, qué debe ser registrado, de qué forma debe ser registrado, a quién debe informarse. Y facilitar la atención a personal de nueva incorporación. Para mí esto es central. Si uno entra en una nueva organización y en la capacitación, irle explicando cómo debería actuar frente a situaciones determinadas, ¿no? Eso son algunos de los objetivos de estas guías de acción, ¿no? También define acciones ayudando en la toma de decisiones, o sea, dice, si sucede tal cosa, derivarlo a tal lugar, si sucede tal otra, derivarlo. Por ejemplo, van a ver en algunos casos, yo defino la situación de violencia y digo, si la persona sufre tal y tal cosa, lo derivo a tal lugar. Si es de un nivel de gravedad A, B o C, yo tomo diferentes acciones. Entonces, ayuda a la toma de decisiones. Las acciones están marcadas en un orden, por ejemplo. ¿Qué pasa si en un hospital viene una persona con síntomas de tuberculosis o le descubren tuberculosis? ¿Qué debería hacerse? ¿A quién debería derivar? Yo no quiero tener una persona por todo el hospital con tuberculosis preguntando dónde quiere ir, etcétera. Entonces yo puedo decir, bueno, primero pasa acá, después pasa allá. ¿De qué manera lo hace? Lo hace con una tarjeta roja que la lleva prioridad porque yo lo que quiero es que esa persona esté lo menos cantidad de tiempo posible en el hospital. Entonces primero quiero que vea al trabajador social, después que se haga una placa y después de la placa si dio positivo o negativo que haga tal cosa y si dio positivo vaya a tal lugar y vuelva al trabajo social con cierto procedimiento. O sea, me permite marcar las acciones en un orden. Generalmente está asociado a temas legales, por ejemplo, ¿no? Especialmente los protocolos en la medicina. Cuando una persona viene en una situación de emergencia, yo necesito tener una acción, ¿no? Ayuda a proteger a las víctimas de la discrecionalidad de la acción profesional. Eso me parece muy importante. Por ejemplo, todos los protocolos de la policía. ¿Qué pasa si una persona es detenido? ¿Qué acciones debe seguir la policía y si no? Eso ayuda a proteger a las posibles víctimas de un abuso de poder por parte de la policía. Y define los límites de la acción de las partes, señalan responsabilidades, marcan caminos. Para mí eso es muy importante porque, digamos, ¿cuál debería ser la responsabilidad de un profesional frente a ciertas situaciones? ¿Cómo me quedo yo tranquila de que hice todo lo que estaba dentro de mis posibilidades? ¿Qué pasa si un niño en un hogar se muere? Y se muere porque se autoflageló y se suicidó. Eso, ¿quién es la responsabilidad de eso? ¿Qué acciones previas yo fui informando a quienes correspondía? ¿Cómo puedo saber que yo hice todo lo posible para que eso no suceda? Entonces, digamos, de alguna forma, estos guías sirven para marcar estos caminos, ¿no? Una forma de materializar esto para de alguna forma graficarlo es el diagrama de flujo, que los diagramas representan una secuencia lógica, los pasos que tenemos que dar para realizar una tarea mediante unos símbolos y dentro de ellos se describen los pasos a realizar. Ahí. Por lo tanto, son una excelente herramienta para resolver problemas, comprender el proceso a seguir, así como identificar posibles errores ante el desarrollo final de la tarea. Acá tenemos los distintos gráficos que se usan, ¿no? Por ejemplo, esto es como digamos, los procedimientos, esto es como unos símbolos que generalmente se usan en los diagramas de flujo, ¿no? El primero habla de terminal, es cuando empieza el proceso y cuando termina. El rombo es una decisión. Ese dibujito ahí significa que genera documentos, conector de proceso, base o aplicación, una actividad, documento, una firma, ¿no? Línea de flujo,
archivo manual. Todos estos elementos van marcando. Ahora vamos a ver el ejemplo de algunos diagramas de flujo para que vean cómo se utilizan estos símbolos. Por ejemplo, este es un proceso muy sencillo, ¿no? Muchas veces en los procesos yo tengo distintos actores o distintas áreas o oficinas. Esto también se utiliza mucho en la producción, ¿no? O sea, digo, entra la harina, ¿por dónde? ¿Cómo llego yo a la galletita, ¿no? ¿Quién compra? ¿Cuál es el proceso de pago? No sé. Entonces, acá vemos inicio, ven el circulito, y entonces dice... acude un padre, a la izquierda es el cuadre y en la parte es la escuela de la educación secular. Acude a prescribir a su hijo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la escuela? Verifica la documentación y ve, ¿la documentación está completa? ¿Sí o no? Si no está completa, le avisa a los padres para que busquen la información y empiecen el procedimiento de nuevo, ¿no? Si sí tiene completa, bueno, verifica la edad del niño. ¿Cuándo cumple con la edad normativa? Sí, no. Si la cumple, sigue. Si no, recibe la orientación de cómo hacer y ahí termina el proceso, ¿no? Ahí se deriva a otra institución donde va a seguir el proceso. Si sigue, se le prescribe al niño. Los padres reciben una copia de la constancia y documentación. La escuela orienta sobre la aplicación del examen, registro de prescripción en el examen y fin. ¿Sí? Entonces, acá vemos un proceso como muy sencillo de cómo una inscripción en una escuela. Acá vemos... por ejemplo, otro proceso que tiene que ver con lo que yo les decía, por ejemplo, el almacén producción, ¿no? O sea, recibe la materia prima, regresa a la mercadería, acá está, es un diagrama de flujo de un proceso de producción, ¿no? Ahora, acá se nos complica bastante más porque es un diagrama de atención frente a una situación de violencia doméstica, ¿no? Entonces, acá tiene que ver con diferentes elementos o diferentes momentos en los cuales se puede encontrar una situación. Entonces vemos acá, nos encontramos con un protocolo de atención para situaciones de presunta violencia sexual, ¿no? Entonces acá habla de distintos procedimientos, diferentes alternativas, ¿no? Acá vemos también cómo actúan distintos organismos en el proceso y acá lo pueden analizar en un nivel de complejidad mucho más grande. Yo les pido que ustedes miren los materiales, estamos subiendo muchos materiales de guías de armado de protocolos de provincia, de protocolos de distintos lugares. Hay un manual de atención de un hospital en Valencia donde plantea como muchos procedimientos para diferentes situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si viene un anciano en situación de calle? ¿Qué pasa si viene una persona con síntomas de un problema pulmonar? O sea, diferentes guías de acción para diferentes escenarios. Y ese es un programa Lucidchart que te ayuda a construir un diagrama de flujo de una forma mucho más sencilla y que también te va explicando un poco, cómo ir haciendo los diagramas de flujo para que vayan intentando hacerlos, ¿no? Ahora, ¿cómo construyo yo un diagrama de flujo? ¿Cómo construyo un procedimiento? Primero debo definir qué procedimiento voy a reconstruir. Puede ser un procedimiento muy sencillo o muy complejo, como vimos. O sea, puede ser, digamos, cada vez que llega una persona a la atención de asistencia crítica, ¿qué hace la de recepción?
qué tiene que preguntarle, qué documentación tiene que recibir, qué elementos debe a chequear, no sé, edad, etcétera, y según eso las distintas acciones. O podría ser un procedimiento mucho más complejo, como podría ser un protocolo de acción frente a una situación de tuberculosis en un municipio, ¿no? ¿Qué instituciones acuden? ¿Qué hacen? ¿Quiénes informan? ¿De qué tipo de informes? Podría ser una situación mucho más compleja. Siguiente acción, yo debo recopilar la información o normativa. Si yo, por ejemplo, voy a hacer sobre tuberculosis, debería saber cuáles son las normas existentes, cuáles son los recursos distintos, cuáles son las responsabilidades. Lo mismo en tema de violencia, hay muchas normativas. Si es una situación de un niño también, hay muchas normativas que yo debo respetar a la hora de generar un procedimiento. Ordenar la información, armar, estructurar, y una vez que lo tengo armado el proceso, difundirla, porque yo puedo armar unos procedimientos fantásticos, pero si la gente no sabe y no los conoce, no sirven de nada. Y de hecho hay muchísimos protocolos de violencia, etcétera, que por ahí nunca son aplicados porque las personas o las personas que están involucradas no los conocen. Por eso muchas veces es útil para construir estos elementos, no solo el proceso en sí mismo y cómo está recopilado, sino el proceso de construcción donde distintos organismos se sientan en una mesa y coordinan. Por ejemplo, yo les comentaba que con el tema de refugiados nos juntamos la CONARE, ACNUR, nosotros, la CENAF, distintas organizaciones, y empezamos a decir, bueno, cuando llega una persona y dice que es refugiado, bueno, ¿en qué situaciones va? Si está viviendo en situación de calle es un escenario, si está viviendo, si hay niños involucrados, ¿qué pasa? Entonces yo voy pensando diferentes acciones y formas de comunicar, como si yo te derivo a vos, una persona de parte de la CONARE, ¿cuál sería el procedimiento? Te mando un WhatsApp, te mando un mail, mando a la persona con una carta, ¿qué debería decir esa carta? ¿Cómo coordinamos los informes sociales? ¿Cómo hacemos para hacer un informe social solo que sirva? Digamos, todas estas, a veces simplemente sentarse a la mesa para dialogar cuál va a ser el procedimiento, es lo más interesante del proceso de construcción, porque acordamos en ciertas cosas en bien de, como decimos siempre, los derechos de la persona que está siendo atendida. ¿Qué preguntas para hacerme respecto a la organización, sistemas de organización del trabajo en la organización que ustedes están trabajando? ¿Existen guías, procesos o procedimientos medianamente estandarizados? ¿Existen protocolos institucionales? ¿O existen protocolos que esa organización debe seguir porque fueron generados en otras instancias? Por ejemplo, respecto a los niños, digamos, protocolos para seguir. ¿Existen estrategias de articulación intraorganizacionales o con otras organizacionales? Por ejemplo, el servicio social del hospital, ¿cómo recibe la derivación de otras áreas? ¿Qué pasa? ¿En qué circunstancias? ¿Acordaron un procedimiento para hacerlo? Y una pregunta como para hacerse es, ¿qué pasa si alguien del equipo falta algún día? ¿O si alguien se va de su puesto de trabajo? ¿Hay forma de reemplazarlo fácilmente sin dañar la atención del servicio? Esto me parece que es una pregunta muy importante, porque de alguna forma te permite saber en qué medida los saberes de las personas están objetivados, están sistematizados o están solamente en la cabeza de una persona. Si el servicio debe pararse porque una persona, que es la que tiene conocimiento, se enfermó, estamos en graves problemas. Significa que hay ciertos conocimientos que esa persona tiene que deberían ser estandarizados, escritos, para que pueda ser reemplazable esa persona y que no dependa únicamente de los conocimientos en la cabeza o los saberes de alguien.
Podríamos hacernos muchas otras preguntas. Podemos decirnos también, ¿esas guías son seguidas o no? ¿Son formales pero nadie les da bolilla? ¿No sirven para nada? Alguien las hizo hace 5 años atrás pero nadie sabe si está vigente, etcétera. Entonces hay muchas preguntas más que uno podría llegar a hacerse. ¿Cuál es la propuesta de esta semana? Es que ustedes vean cuáles son los principales problemas que hay en este CIPO, qué tipo de problemas genera esos problemas. O sea, esto que decíamos, no hay una estandarización de tal situación. Esto hace que la gente vaya y venga, espere 2 horas y se le diga que no, la persona de la recepción no entiende muy bien y lo deriva y las personas tienen que venir 2 o 3 veces. ¿Hay procesos estandarizables que podrían ser consensuados? O sea, por ejemplo, cuando una persona llega, hay un proceso más o menos estandarizado. ¿Podríamos consensuar ese proceso? Y lo que le buscamos es que analice la gestión de procesos y conocimientos y sugerir al menos un proceso, procedimiento o protocolo para realizar. Y la idea es que ustedes realicen, pueden ser una acción, por ejemplo, no sé, en la curaduría cada vez que una persona se va a visitarla, qué es lo que se hace, con quién se habla, qué acciones se desarrollan. Cualquier acción que ustedes les crean que es posible estandarizarla y que por ahí sería útil estandarizarla, ¿no? Entonces serían como 2 cosas. Por una parte, señalar qué pasa con esta dimensión o este tema en la organización y elegir al menos un proceso para hacer el esfuerzo de generar esta guía de intervención o un diagrama de flujo para que ustedes tengan la experiencia de armar uno y saber cómo se hace.